Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una excelente charla de un tema de gran actualidad, que es la relación ventrículo-pulmonar, la cual está tomando un aspecto y un nivel muy importante en el monitoreo hemodinámico del paciente, y no nada más en eso, sino también en la toma de decisiones. Y para hablarnos de estos aspectos prácticos de la relación ventrículo-pulmonar, está con nosotros el doctor Tonelli. El doctor Tonelli tiene vasta experiencia en este tema, tiene publicaciones al respecto y es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo estar acá en México. Yo inicialmente me entrené como cardiólogo en la República Argentina en la Fundación Favaloro y después fui a Estados Unidos e hice un fellowship en pulmonar y medicina crítica. Este tópico incluye mucho de lo que he aprendido a lo largo de los años. Voy a hablar hoy de los aspectos prácticos del acoplamiento ventrículo pulmonar. No tengo ningún conflicto de interés y en esta charla vamos a describir las características únicas que tiene el ventrículo derecho. Voy a tratar de mostrar aspectos importantes de la patología, de la patofisiología del ventrículo derecho, describir las etiologías que pueden causar insuficiencia cardíaca derecha y reconocer las alteraciones que pueden haber en el acoplamiento entre el ventrículo y la arteria pulmonar y basado en eso diferentes tratamientos. Este es una imagen patológica del ventrículo derecho. Como pueden ver, la forma del ventrículo es muy compleja, con todas esas trabeculaciones. Tiene fibras circunferenciales y fibras longitudinales, que hace que la contracción sea predominantemente longitudinal, pero también circunferencial. También hay fibras del ventrículo izquierdo que abrazan un poco el ventrículo derecho y participan también en la contracción. La contracción empieza en la entrada del ventrículo derecho y se mueve hacia el infundíbulo, que sería la parte final. Como dije, la contracción depende del movimiento longitudinal predominantemente, pero también circunferencial y de la tracción del ventrículo izquierdo. La perfusión del ventrículo derecho ocurre en sístole y en diástole. El ventrículo izquierdo es predominantemente en diástole. Eso depende de la presión. Obviamente la presión del ventrículo derecho es baja y el flujo en la arteria coronaria derecha es efectivo aún en sístole. El ventrículo derecho tiene cierta resistencia al daño isquémico porque tiene bajo consumo de oxígeno, porque tiene más un sistema de colaterales muy importante y también puede incrementar la extracción de oxígeno. El ventrículo izquierdo trabaja prácticamente al máximo de la extracción de oxígeno. El ventrículo derecho está acoplado a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, el sistema vascular pulmonar tiene baja impedancia, es un sistema muy distensible. Y el ventrículo derecho tiene depende la función de la contractilidad, de la poscarga, de la precarga y de otros factores, como puede ser el ritmo cardíaco, por ejemplo, fibrilación auricular y otras arritmias aparecen tarde, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, donde son marcadores de alto riesgo porque también afectan la función del ventrículo derecho y el acoplamiento. La función del ventrículo, de la sincronía de la ventricular derecha también es importante en la función. La interdependencia de los dos ventrículos están cubiertos por un pericardio. Ese volumen en el pericardio es un volumen fijo. Si un ventrículo se agranda, el otro se tiene que achicar. Con el tiempo ese pericardio se puede dilatar, pero en un estado agudo el pericardio restringe las dilataciones del ventrículo. Si uno se agranda, el otro se tiene que achicar. Y también la insuficiencia tricuspidia, que puede ciertamente afectar la función del ventrículo derecho. Hoy vamos a hablar del acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y esto es muy importante porque
describe la eficiencia con la cual el ventrículo derecho puede transmitir energía a la vasculatura pulmonar. Y el valor normal es usualmente de 1 a 2. Voy a explicar esto en más detalle más adelante. Pero si el ventrículo derecho usa poca energía y la arteria pulmonar es distensible, obviamente ese sistema está bien acoplado. La mejor forma para medir el acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar es los bucles de presión y volumen. Los bucles de presión y volumen, que los voy a mostrar más tarde, requieren un catéter especial, un sistema de monitoreo especial. Entonces se han buscado alternativas a ese proceso más complejo para tratar de obtener un valor de acoplamiento que pueda servir el manejo clínico en forma más simple. Estos son en parte obtenidos por ecocardiografía, donde es una relación entre el TAPSI, que es el movimiento al anillo tricuspidio en sístole, sobre la presión del ventrículo derecho sistólica. Otro parámetro que se usa también es con el tissue Doppler tisular. Se mide la onda sistólica, que es la S', que también es un marcador de la función del ventrículo derecho sobre la presión del ventrículo derecho sistólica. Y todos estos dos índices proporcionan una buena evaluación del acoplamiento. Y esto se han validado con los bucles de presión y volumen. Este concepto es muy importante definir lo que es la disfunción del ventrículo derecho de la falla del ventrículo derecho. La disfunción solamente expresa que el ventrículo derecho, la función, está fuera de los rangos normales, anda peor. Pero cuando esto se acopla al diagnóstico clínico con síntomas y signos de congestión, ahí es donde estamos en la falla ventricular derecha. La falla ventricular derecha depende de muchas cosas. No todos los pacientes que tienen un aumento de la poscarga la van a desarrollar. Depende de cuán rápido se instaló el aumento de la poscarga, cuán severo es este aumento de la poscarga. Si el tiempo de desarrollo es agudo o crónico, el ventrículo derecho tiene poca capacidad de adaptación en forma aguda, pero con el tiempo puede adaptarse mejor. Si esta enfermedad empezó cuando el paciente era joven, enfermedades congénitas, el paciente ha tenido mucho más tiempo para adaptarse y tolerar el aumento de la poscarga. La activación neurohumoral, dependiendo de qué se afecta, como se muestra en el gráfico de la derecha, si hay alteraciones de los genes, si hay remodelado, crecimiento de las células, si hay apoptosis, necrosis que llevan a la muerte celular, también puede afectar la función del ventrículo derecho. Esto es sobre un artículo que escribí hace un tiempo, principalmente hablando de la evaluación perioperatoria de pacientes con hipertensión pulmonar, pero se aplica perfectamente a la disfunción del ventrículo derecho. Cuando hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, un montón de sucesos ocurren que pueden llevar a un ciclo vicioso, como voy a mostrar en la diapositiva que sigue. Cuando aumenta la poscarga, hay dilatación del ventrículo y disfunción, cae el gasto cardíaco, cae la precarga del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco disminuye, baja la hipotensión, con la hipotensión disminuye la perfusión coronaria. También por el aumento de la poscarga hay aumento de la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, todo eso lleva a isquemia del ventrículo derecho, más dilatación, más disfunción. Insuficiencia tricuspidia que empeora también el gasto cardíaco. Si el paciente tiene un foramen oval permanente, puede empezar a haber shunt de derecha a izquierda con más hipoxemia, más disminución de la perfusión coronaria, más disfunción ventricular, y este ciclo se mantiene. Esto está ilustrado en esta diapositiva como el aumento de la poscarga
causa esta dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, hay activaciones neurohormonales, inflamación del miocardio, el aumento del consumo de oxígeno, los shunts que hablamos, la isquemia del ventrículo derecho, disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho, de la prescarga izquierda, disminuye el gasto cardíaco, la presión baja, la perfusión disminuye y el transporte de oxígeno al ventrículo derecho también. Entonces, todos estos eventos que pueden llevar a la muerte es solo lo que tenemos que actuar para evitar este ciclo vicioso. Hay conceptos importantes que me gustaría destacar y uno es este: cuando la poscarga en el ventrículo derecho aumenta en forma aguda, el ventrículo derecho no se puede adaptar y, como ven en el gráfico en el lado izquierdo, disminuye rápidamente el volumen de eyección. El ventrículo izquierdo tiene mayor tolerancia al incremento agudo de la poscarga. El ventrículo derecho también no responde tan bien al aumento de la precarga como el ventrículo izquierdo. Entonces, en forma aguda, el ventrículo derecho no responde bien. Cuando aumenta la presión, la poscarga, la perfusión coronaria del ventrículo derecho, que como expliqué ocurría en sístole y en diástole, empieza a bajar en sístole. Entonces la relación entre la perfusión sistólica y la diastólica disminuye a medida que la presión del ventrículo derecho aumenta. Entonces se reduce el tiempo de perfusión del ventrículo derecho a una parte de la diástole, que se va cortando cada vez más a medida que la poscarga aumenta y el ventrículo requiere más tiempo para aumentar esa presión y eyectar el volumen sistólico. Hay síntomas que estos pacientes presentan, obviamente falta de aire, pueden tener síncope, presíncope, pero también tienen signos y que son, por ejemplo, bajo oxígeno, signos de congestión, signos de disfunción del ventrículo derecho y signos de bajo gasto cardíaco. Todos estos son muy importantes de estar atentos para reconocer al paciente y realizar los estudios apropiados para confirmar el diagnóstico. Hay marcadores bioquímicos como incremento en el lactato, en los péptidos natriuréticos, en las troponinas cardíacas, la función bioquímica del hígado, los niveles de dímero D y la disfunción renal. A medida que aumenta la presión, la poscarga y el ventrículo derecho empieza a sentir esa congestión con aumento de la presión en la aurícula derecha, hay congestión renal y eso puede llevar a la disfunción renal y uno lo puede detectar obviamente chequeando los niveles de creatinina y uremia. Cuando el paciente nos llega a la terapia intensiva, si uno le hiciera un ecocardiograma, un cuarto de ellos tienen elevación de la presión pulmonar. Esto sucede porque vienen con bajo oxígeno, con alta tensión de CO2, acidosis, insuficiencia respiratoria, o las tres principales etiologías, que sería la disfunción cardíaca izquierda, la insuficiencia respiratoria y el embolismo de pulmón. Mucho se habla de la hipertensión pulmonar arterial, pero es relativamente infrecuente de ver en la terapia. Lo más común es ver estos otros tipos, lo que llamamos hipertensión pulmonar tipo 2 y tipo 3. La disfunción aguda del ventrículo derecho, una de las causas más importantes, es el embolismo de pulmón, y como tiene un tratamiento específico es muy importante descartarla.
En los pacientes que se presentan con shock séptico, la disfunción ventricular también puede presentarse en un 30, un 60% de los pacientes, dependiendo del test que usamos para el diagnóstico y la sensibilidad de cada test. Es importante que esta disfunción del ventrículo derecho se asocia comúnmente con la disfunción del ventrículo izquierdo y se debe a una depresión del miocardio directa por las toxinas y todos los marcadores inflamatorios que se liberan en el shock séptico, trastornos hemodinámicos y el incremento de la poscarga por la hipoxemia, la hipercapnia y el uso de un ventilador mecánico si fuera necesario. Esta diapositiva es interesante porque muestra que en pacientes que fueron admitidos con shock séptico, en este caso 388 pacientes, los que tenían disfunción ventricular del ventrículo derecho aislada, la línea en rojo, les fue peor que los que tenían la disfunción del derecho y del izquierdo combinada. Como pueden ver, un 6% de estos pacientes tenían disfunción del ventrículo derecho únicamente y otro tanto similar de los dos. Pero si uno no tiene disfunción del ventrículo derecho en el shock séptico, particularmente si es única, es un marcador de pobre pronóstico. En pacientes que fueron ventilados y que tenían signos de sepsis, le hicieron ecocardiogramas. Y en esos ecocardiogramas le vieron si los pacientes tenían disfunción sistólica o falla del ventrículo derecho. Hay guías que definen lo que es una falla del ventrículo derecho que no está definido como disfunción sistólica. La disfunción sistólica es normalmente evaluada a través del uso de TAPSI, que si es menor de 1.6 centímetros, o la fracción de cambio del área del ventrículo derecho. Eso sería que la sístole no anda, pero para tener una falla del ventrículo derecho han integrado una combinación de dos factores. Uno es la dilatación del ventrículo derecho y el otro es la presión en la aurícula derecha o la presión venosa central mayor de 8. Cuando los dos factores están presentes, que sería el color violeta, los pacientes les fue significativamente peor en la mortalidad a los 30 días. Obviamente si tienen disfunción sistólica también les va peor, pero si tienen disfunción sistólica y aparte tienen un desacoplamiento con dilatación del ventrículo derecho e incremento de la presión venosa central, es un parámetro de riesgo. En pacientes con síndrome respiratorio de distrés del adulto, la disfunción del ventrículo derecho también es frecuente y puede presentarse en un cuarto de los pacientes, depende de la severidad del síndrome. Y la disfunción aguda del ventrículo derecho se relaciona con la presión con la diferencia de presión en el ventilador entre la plató y la PIP, si es mayor de 18. Si hay hipercapnia, si hay hipoxemia, definida por la relación entre la presión arterial de oxígeno y el nivel inspiratorio de oxígeno menos de 150. Si hay presencia de disfunción ventricular derecha, el pronóstico en el ERDS, el síndrome respiratorio de distrés del adulto, es peor. Es muy importante, por lo menos ciertamente en este subgrupo, usar una ventilación que sea protectora del ventrículo derecho. Y vamos a describirla en un rato. Hay más y más estudios, mucho interés en investigación de la evaluación del acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Porque los dos
el índice provee información que es esencial para entender y manejar al paciente. Uno de estos estudios se hizo en el ICU cardiovascular en más de 4.000 pacientes, donde en vez de usar el TAPSI sobre la presión del ventrículo derecho sistólica, usaron la onda S del Doppler tisular tricuspidia. Mientras más alta sea esta onda S, mejor es la función del ventrículo derecho. Y dividieron a estos pacientes basado en este índice en 5 quintilos, en quintilos. Aquellos pacientes que tenían el quintilo más bajo, sería la presión más alta para la función del ventrículo derecho, les fue peor, y como pueden ver acá en rojo es esta línea. Los quintilos están al revés, el 1 es el peor y el 5 sería el mejor, el más alto. Los colores varían un poco en este artículo. Y lo importante que se ve acá es que independientemente de la patología que el paciente tuvo al ingreso, que puede ser todos en color azul, que sería esta línea, a todos les fue peor a medida que este índice disminuía, marcando que el desacoplamiento entre el ventrículo y la arteria pulmonar es muy importante en predecir la sobrevida hospitalaria. Como pueden ver, los pacientes fueron admitidos por síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, shock cardiogénico, sepsis, síndromes coronarios. También la falla del ventrículo derecho es muy importante cuando aparece en el periodo postquirúrgico, particularmente de una cirugía cardiovascular. Es un marcador de pronóstico, de pobre pronóstico. Incrementa la morbimortalidad y generalmente se asocia con una conexión de la bomba dificultosa, con mayores tiempos de estadía en el ICU, con mayores tiempos de uso del ventilador mecánico y una reducción de la sobrevida. También en pacientes que reciben trasplante cardíaco, si aparece una disfunción ventricular derecha, es un marcador de mal pronóstico. Y también en pacientes que requieren asistencia ventricular izquierda mecánica, si aparece disfunción ventricular derecha, la mortalidad aumenta. Prácticamente en todo, si hay disfunción ventricular derecha, la mortalidad aumenta. Hay un par de estudios, sorprendentemente, que en pacientes con síndrome agudo de distrés respiratorio relacionado con el COVID-19, que la disfunción ventricular derecha no es mayor que en pacientes que tienen este síndrome relacionado a otras causas. Y han tratado de relacionar la disfunción del ventrículo derecho con una peor sobrevida, pero eso no ha sido posible hasta ahora. Probablemente por un número bajo de pacientes, pero la disfunción del ventrículo derecho no se ha podido probar que sea marcador de peor pronóstico en pacientes con COVID y síndrome de distrés respiratorio del agudo. Para estudiar la disfunción ventricular derecha contamos con principalmente la ecocardiografía. Estas guías son muy descriptivas e importantes de leer, pero una de las figuras que presenta son estos parámetros ecocardiográficos que nos permiten evaluar el ventrículo derecho. Entonces, si tenemos derrame pericárdico, si tenemos un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, si la vena cava inferior se dilata, sugiriendo incremento de la presión de la aurícula derecha, si el ventrículo derecho se dilata, si tenemos compresión del septo interventricular por un aumento de la presión del ventrículo derecho, si esta onda S del Doppler tisular es menor de 9, también significa que el ventrículo derecho no se está contrayendo bien. La presencia de insuficiencia tricuspidia y la velocidad del jet nos permite estimar la presión del ventrículo derecho
también sugiriendo un aumento de la poscarga. El TAPSI, que es esta excursión sistólica del anillo tricuspidio, que si es menor de 1.7 centímetros y 7 milímetros, también es un marcador de mal pronóstico en una gran cantidad de enfermedades. De la dilatación del ventrículo derecho, y cada vez más estamos usando el strain de la pared libre del ventrículo derecho. Esto se hace con algo que se llama speckle tracking, se van marcando distintos puntos en la pared del ventrículo derecho y así cuando el ventrículo derecho se contrae, un software sigue estos puntos y puede ver cuánto se mueven, y mientras obviamente da más movimiento, mejor. Y si es menor de 20%, hay disfunción de ventrículo derecho. Hay otros índices también que se pueden calcular con ecos de 3 dimensiones o evaluando el índice de contracción ventricular derecha, que es un poco más complicado porque requiere ciertos cálculos. Pero los otros que he mostrado son los principales que usamos en la práctica diaria. Esto es un ejemplo de nuestros ecos, donde uno puede ver en un paciente con incremento de la poscarga cómo se dilata la aurícula derecha. La aurícula derecha tendría que ser del mismo tamaño o menor que la izquierda. El ventrículo derecho se dilata, que tendría que ser obviamente menor que el ventrículo izquierdo. Hay un engrosamiento de la pared anterior del ventrículo derecho, una dilatación de la arteria pulmonar en este eje corto parasternal, en la presencia de la insuficiencia tricuspidia. Se puede medir la velocidad tricuspidia y aparece este notching o mella en el flujo de la salida del ventrículo derecho, que es un marcador de la poscarga. Se puede también medir con algo que se llama tiempo de aceleración. ¿Puede ser la próxima? Ok. Entonces dijimos la insuficiencia tricuspidia con el flujo tricuspidio, de regurgitación tricuspidia, la presencia de efusión pericárdica, porque el pericardio tiene linfáticos y los linfáticos, el drenaje de estos linfáticos se ve afectado con la presión auricular derecha es elevada y se empieza a acumular fluido en el pericardio. El TAPSI, que ya lo describimos, y la onda S del Doppler tisular. Próxima. La ecocardiografía es muy importante, pero hay que tomarla en forma general. No solamente uno se puede focalizar en la presión del ventrículo derecho, porque parte de entender el acoplamiento es saber cómo el ventrículo reacciona a este incremento de presión. Hay muchos factores que pueden afectar la medición, particularmente la presencia de insuficiencia tricuspidia, y la falta de tiempo. Si uno no le presta atención a todos los lugares en que se puede llegar a medir este flujo de regurgitación tricuspidia y de ahí tomar el mejor, la mejor forma de esta, lo llamamos envelope, el sobre del jet de regurgitación, para decidir cuál es el punto del máximo de velocidad. Como pueden ver en estos gráficos, es muy difícil saber cuál es dónde poner el cursor, y poner mal el cursor es muy relevante porque, como mostré en la diapositiva anterior, esto se manda al cuadrado y se multiplica por 4, entonces el error se multiplica si uno no pone bien el cursor. Este es el strain que ya habíamos hablado. La ventaja del strain es que no toma asunciones geométricas y también no depende del ángulo. Cuando uno hace el TAPSI tiene que enfocar el transductor para que vaya en el ángulo ideal del movimiento tricuspidio
del movimiento tricuspidio para captar todo el movimiento y no parte de él, porque si no tendría un valor anormalmente bajo. El ecocardiograma, a través de una serie de cálculos, permite determinar un montón de parámetros hemodinámicos y cada vez, a medida que mejoran los equipos y la concientización del operador, estos parámetros son más parecidos a los que uno obtiene con la hemodinamia. Este es un estudio de tantos que valoró el TAPSI sobre la presión arterial sistólica pulmonar y vio que si esa relación es baja, en este caso menor de 0.38, los pacientes que en este caso fueran admitidos con insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar murieron más, tuvieron una peor sobrevida, en este caso a 8 años. Hay algunos que dicen, bueno, ¿es esto mejor que el TAPSI? Si bien el estudio que le mostré ahí es similar, gran parte de estudios en diferentes condiciones demuestran que el TAPSI sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar proveería un poco más de información, más información que la función del ventrículo derecho sola. Esta es una diapositiva, la anterior, esta es una diapositiva que es importante por entender que todo esto es un espectro de deterioro hemodinámico. Y la presencia de este desacoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar nos puede dar una idea de cuándo el ventrículo derecho se está empezando a afectar y actuar temprano y no esperar a que ya estemos en la insuficiencia derecha. Como pueden ver, estos son los índices normales para un corazón normal en el lado de la izquierda, para un paciente con un buen apropiado acoplamiento, con un paciente que el acoplamiento empieza a fallar y donde ya directamente va a insuficiencia cardíaca derecha. Como pueden ver, la presión sola no tiene diferencia entre el acoplado y el no acoplado, 70 y 70. Pero la función del ventrículo derecho, el TAPSI, ya empieza a bajar en el desacoplado. La relación entre el TAPSI y la presión arterial pulmonar baja, la onda S ya está un poco más baja, el strain del ventrículo derecho ya empezó a bajar de 20 y el ventrículo se empieza a dilatar un poquito. Pero de ahí a ir a la insuficiencia cardíaca ya tenemos otro paso más, donde la presión baja, porque el ventrículo derecho ya empieza a fallar aún más y no puede generar esa presión. Hay muchas veces que vemos en la terapia, y lo voy a mostrar en otra diapositiva, que el paciente baja la presión pulmonar si uno solamente se manejara con ese valor. Diría, el paciente mejoró de 70 a 50 cuando en realidad empeoró significativamente porque el ventrículo derecho ya no tiene esa capacidad para generar esa presión. La hemodinamia es muy importante. Nosotros tenemos una sala de cateterismo al lado de la terapia donde, si es necesario, llevamos a los pacientes para un cateterismo cardíaco y una evaluación hemodinámica. Estos serían los parámetros normales. Recién salió una guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea de Cardiología, donde esto fue adquirido. Le quería mostrar esto porque ya se está tomando más fuerza, no solamente el índice cardíaco, la resistencia pulmonar vascular o la presión, pero también el volumen de eyección, el stroke volume y el stroke volume index, el índice de eyección sistólica. Esto es lo que le decía, que a medida que el paciente empeora, la presión de la arteria pulmonar termina por bajar porque el gasto cardíaco baja y la resistencia pulmonar continúa por aumentar. Entonces, solamente evaluando la presión pulmonar uno no puede decir en qué parte de la curva está, porque como es un domo, puede estar en la parte final o en la parte inicial con el mismo valor. Este es un artículo que acabo de escribir, ya está disponible online, que describe todos los índices hemodinámicos que evalúan al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar con los valores normales y los valores que se han descrito en la literatura asociados con peor pronóstico. Hay una serie de ellos, como la pulsatilidad, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, de la compliance de la arteria pulmonar, que
que pueden ser útiles, pero necesitan un poco más de investigación para que puedan ser adoptados en la práctica clínica diaria. Esta es una diapositiva interesante que muestra esta variación de la presión de pulso. Esa es una línea arterial en rojo, con la presión arterial. Y cuando uno ve esto normalmente en la terapia, dice, bueno, a este paciente le falta volumen. Pero en este caso es la disfunción del ventrículo derecho. Cuando uno inspira, el ventrículo derecho se llena un poco más, desplaza el septo, el ventrículo izquierdo tiene menos precarga, la presión baja. Y ese movimiento es este desplazamiento del paradójico del septo del ventrículo derecho relacionado con la disfunción del ventrículo derecho. Y no falta de fluido. Si uno le da fluido a este paciente puede empeorar. El acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, el mejor método que tenemos para evaluarlo es a través de este catéter. Es un catéter que es producido por una compañía que se llama Inca, antes se llamaba Miller, que tiene dos cosas muy importantes. Como es un bucle de presión-volumen, uno tiene que poder medir volumen y uno tiene que poder medir presión. El catéter tiene un sistema, un sensor sólido de presión en la mitad de la parte azul. Y después tiene un montón de anillitos donde la electricidad va pasando y gracias a eso puede detectar el área a cada punto, cuando cae la impedancia entre los dos electrodos, el área, y puede calcular el volumen. Necesita un ajuste, y el ajuste se puede hacer con resonancia magnética o con la inyección de selenio hipertónico, que hace que se calibre el catéter para poder medir apropiadamente los volúmenes. Entonces, en este caso tendríamos presión y volumen, que es lo que vamos a usar para después hacer estos bucles de presión-volumen. En nuestra institución acabamos de aprobar un estudio de investigación donde a pacientes con síndrome del estrés respiratorio del adulto le vamos a poner estos catéteres porque es muy importante tratar de entender. El ventrículo no anda y necesita dobutamina. El paciente tiene mucha precarga o poca precarga. Si bien tenemos parámetros que nos pueden orientar, con esto uno puede testear exactamente si la precarga tiene que ser aumentada dándole fluidos o tiene que ser disminuida, porque uno puede inflar en la vena cava inferior un balón y disminuir la precarga. Entonces con eso puede ver cómo responde el ventrículo a la disminución de la precarga, al aumento de la precarga. Y la resistencia también se puede ver afectada con el uso de óxido nítrico o epoprostenol inhalado. Entonces esto idealmente llevaría una evaluación del paciente en forma minuciosa y después a una terapia bien selectiva. Estos bucles de presión y volumen han sido estudiados en un montón de condiciones como las que muestro acá. Hay centros que lo hacen durante el ejercicio, porque, por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar, la contracción del ventrículo derecho durante el ejercicio no aumenta como tendría que aumentar, no hay reserva de contractilidad, y eso sería el marcador de peor pronóstico. Se ha usado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, en los pacientes que requieren asistencia mecánica del ventrículo izquierdo, enfermedades congénitas, en hipertensión pulmonar, como dije, para decidir cuándo hacer intervenciones en la válvula tricuspidia, que son bastante dificultosas en la decisión, porque muchas veces que uno, si cierra esa insuficiencia tricuspidia, si el paciente no tiene, si tiene una poscarga muy elevada, ese ventrículo derecho puede fallar en forma aguda. Para el reemplazo de la válvula aórtica y mitral, todo por catéter. Estos serían los bucles. El bucle empieza y rota en forma contraria a las agujas del reloj. El ventrículo derecho se empieza a llenar. Esto sería la presión al final de la diástole y esto sería el volumen al final de la diástole. Esta relación es un factor importante para calcular la disfunción diastólica del ventrículo derecho. Hay artículos que ya demuestran que disfunción diastólica del ventrículo derecho es un marcador
mal pronóstico en pacientes con, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Esta curva también se puede calcular usando ciertos parámetros y uno puede evaluar la función diastólica también. Después empieza la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho, se abre la válvula pulmonar, viene la eyección. Este punto es muy importante, este es el punto de la presión sistólica al final de la sístole, la presión telesistólica del ventrículo derecho, y después el ventrículo derecho se relaja y se vuelve a llenar. Basado en ese ciclo, se identifican líneas, como en este caso es la estancia sistólica del ventrículo derecho, que cuando se relaciona con la estancia pulmonar, uno obtiene esta relación que tendría que ser de 1 a 2. Yo entiendo que no es tan fácil de explicar, pero esta línea roja, por ejemplo, la de función del ventrículo derecho, uno la calcula con dos métodos, uno que es a través de muchos latidos, otro a través de un latido único. El latido único requiere usar un programa que calcula esta presión pico, o este otro que se crea en muchos bucles haciendo pruebas sobre el paciente, que puede ser una maniobra de Valsalva, apretando el abdomen o inflando el balón en la vena cava inferior. Con esto se crea una curva. Esta línea tiene una pendiente. Esa pendiente es la que se usa para el cálculo de la parte ventricular. Y después este punto, que es la presión telesistólica, se divide por el volumen de stroke, de eyección, y ya se tiene la estancia pulmonar, y con los dos se calcula el índice. Como dije, que permite evaluar la función sistólica, la función diastólica, y también permite estudiar el trabajo cardíaco, que el trabajo cardíaco se relaciona después con el consumo de oxígeno miocárdico. O sea, provee una gran cantidad de valores que son importantes para evaluar el paciente. Pero como pueden ver, es complejo. Obviamente requiere el posicionamiento de ese catéter, tiene que ser con fluoroscopía. Algunos lo hacen en Alemania con ecocardiografía, pero la posición del catéter puede requerir hasta 10-15 minutos. No tiene balón el catéter y hay que manejarlo con cierta habilidad para evitar complicaciones. La próxima diapositiva. La próxima. Bueno. Este es un ejemplo de lo que sería normal y anormal. Este cuadrado azul es lo normal, donde el índice es 2, donde uno tiene esta pendiente de función del ventrículo y la resistencia del pulmonar en este lugar. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión pulmonar, es esto rojo, está acoplado en este caso. El índice se mantiene, pero claramente la pendiente de las dos curvas ha aumentado en forma significativamente. Cuando esta pendiente no aumenta en forma apropiada, este índice baja y ahí tenemos el desacoplamiento. Entonces uno podría llegar a intervenir en esto, la siguiente diapositiva, y decidir cuál sería la mejor terapia para el paciente. Hay una revisión de este año, 2022, de los bucles de presión-volumen en Circulation Heart Failure, que si les interesa describe mucho mayor detalle de lo que yo pude explicar hasta el momento sobre cómo utilizar esta herramienta. La disfunción del ventrículo derecho puede ser causada por una variedad de condiciones, pero en general me gustaría que presten su atención sobre el lado izquierdo, donde puede ser causada por incremento de la poscarga, incremento del volumen, por isquemia, por un proceso miocárdico intrínseco, por una limitación de la entrada de flujo, anomalías congénitas o enfermedades del pericardio. Entonces, en la evaluación de un paciente que nosotros estamos notando que tiene insuficiencia cardíaca derecha o falla cardíaca derecha,
habría que empezar a ver, esto es por presión, esto es por volumen o alguna otra causa. Las más comunes es la disfunción del ventrículo izquierdo, el embolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar, que como expliqué antes, lo más probable es que sea del grupo 2 o 3, relacionada a trastornos de corazón izquierdo o del pulmón. El tratamiento de la disfunción del ventrículo derecho requiere entonces un estudio comprensivo de la causa que lo llevó a fallar. Y basado en eso se tienen que ver los factores que influyeron en el desarrollo de la disfunción del ventrículo derecho. Si hay un coágulo, obviamente un embolismo de pulmón hay que tratar, una infección, una arritmia, se trata. Se optimiza el volumen. Normalmente es mejor remover fluido que dar fluido, y ahora le voy a mostrar una diapositiva en un segundo. Disminuir la poscarga del ventrículo derecho a través de la administración de prostaciclinas inhaladas o óxido nítrico. Optimizar la función del ventrículo derecho generalmente con dobutamina o milrinone. Y muy importante, optimizar la presión de perfusión del ventrículo derecho con algún vasoconstrictor, norepinefrina o vasopresina, porque la presión es necesaria para mantener una buena perfusión en el ventrículo derecho y que no tenga esta isquemia que va a llevar a ese ciclo vicioso que le demostré. Esto es la anterior. Es fundamental seguir al paciente en forma continua, con ecos repetidos, para ver que estas intervenciones tengan algún efecto. Y si no, ya no queda mucho por hacer, hay que considerar maniobras o intervenciones más invasivas. Siguiente. Entonces, como dije, identificar la causa, idealmente hacer una ecocardiografía, ver cómo está andando ese ventrículo derecho y tener una estrategia hemodinámica. Generalmente remover fluidos, mantener la presión, mejorar la contracción del ventrículo derecho, disminuir la poscarga y trabajar sobre la ventilación. El trabajo sobre la ventilación es algo que se puede hacer fácilmente. No queremos dar mucho volumen ni muy poco volumen. La PIP tiene que ser alrededor de 6 a 8, el volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo. El paciente no tiene que tener hipercapnia, habría que aumentar la frecuencia respiratoria, la presión plató tiene que estar por debajo de 27, y manteniendo estos parámetros uno puede hacer una ventilación protectora del ventrículo derecho. Siguiente. Este es un gráfico que me gusta, que demuestra que si uno le da demasiado volumen al paciente, que se acerca a la capacidad total del pulmón, se empiezan a comprimir los vasos intraalveolares, pero si uno le da poco, los vasos extraalveolares son los que se afectan y la resistencia vascular pulmonar aumenta en un lado o en el otro. Entonces tiene que uno dar un volumen apropiado, que lo mejor sería que esté alrededor de la capacidad residual funcional. Siguiente. Este gráfico es importante porque muchas veces cuando el paciente llega con hipotensión, y esa hipotensión es relacionada a la falla del ventrículo derecho, por lo menos mis residentes tienen la tendencia a dar fluidos. Cuando uno da fluidos a estos pacientes que ya tienen un ventrículo derecho dilatado, grande, que tienen congestión, lo único que hace es aumentar la presión de fin de diástole con desplazamiento del septo, aumento de flujo de regurgitación tricuspidia, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y una disminución del gasto cardíaco. Este paciente se beneficiaría entonces con diuréticos. En conclusión, la falla del ventrículo derecho continúa siendo un marcador de pobre pronóstico en pacientes en el ICU. Es muy importante identificar la etiología para poder tratarla, el mecanismo de la enfermedad para poder actuar específicamente en ese mecanismo. Considerar esta relación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el acoplamiento de los dos. No están independientes, uno le manda sangre al otro y el otro se resiste más o menos, y esta relación es muy importante.
y puede guiar tratamiento. Y con la idea final de mejorar la función del ventrículo derecho, disminuir la resistencia vascular pulmonar y prevenir falla orgánica. La próxima. Y esto sería todo y muchísimas gracias por la invitación.